Hola bocateros, hoy preparamos juntos una deliciosa tarta de queso con sabor a rollos de canela. Pinta bien, ¿verdad? Comenzamos preparando la base de galleta con 150 gramos de galletas de canela trituradas y 60 gramos de mantequilla derretida. Mezclamos bien hasta que la galleta quede humedecida. En este punto añadimos la mezcla en un molde redondo de 20 centímetros de diámetro, forrado con papel de horno. Distribuimos y aplastamos hasta formar una base compacta. Ahora reservamos el molde en el congelador mientras continuamos con la receta. En un bol mezclamos 400 gramos de queso crema a temperatura ambiente y añadimos 100 gramos de azúcar. Seguidamente incorporamos 130 gramos de yogur griego natural sin azúcar. Y 16 gramos de harina. A continuación añadimos e integramos 3 huevos, de uno en uno. Por último añadimos una cucharadita de canela y una cucharadita de esencia de vainilla. Y en este punto que ya tenemos la mezcla de queso terminada, preparamos el relleno que dará sabor a rollos de canela. Mezclamos 16 gramos de harina con 50 gramos de azúcar moreno y 20 gramos de mantequilla derretida. Añadimos también 2 cucharaditas de canela y mezclamos hasta conseguir una especie de arena húmeda. Ahora sacamos el molde del congelador y vertemos la mitad de la mezcla de queso sobre la base de galleta. Y distribuimos en la superficie el relleno con sabor a rollos de canela. Vertemos encima el resto de la mezcla de queso y la distribuimos con cuidado. Y llevamos nuestra tarta al horno, que lo tenemos precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo, durante unos 60-70 minutos. Pasados 65 minutos ya tenemos nuestra tarta de queso bien horneada. Como podéis ver, el centro aún se tambalea ligeramente como un flan. En este punto dejamos que nuestra tarta se enfríe por completo a temperatura ambiente y una vez fría la reservamos en la nevera de un día para otro. Tras el tiempo de reposo desmoldamos nuestra tarta. Ahora preparamos la cobertura mezclando 100 gramos de queso crema y 60 gramos de azúcar glass. Y la vertemos en la superficie de nuestra tarta. Espolvoreamos un poco de canela y ya la tenemos lista para comer. ¡Qué buena! ¡Wow!
Está de locura, tiene un sabor a canela muy intenso y cuando cogemos la parte del relleno sabe como si nos estuviésemos comiendo unos rollos de canela. Es una auténtica delicia. Además es una tarta de queso muy suave y cremosa y no queda excesivamente dulce y no se hace tampoco nada empalagosa. La cobertura con el toquecito de la canela le va fenomenal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Si os gustan las tartas de queso y la canela, esta se va a convertir en vuestra tarta favorita. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!